El tema que se explicará es Project Finance para la materia de Ingeniería Económica. Empecemos con un poco de reseña histórica. El Project Finance se puede decir que nació a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando se construyeron carreteras en Inglaterra con préstamos privados y basados en los peajes que se iban a recibir. Sin embargo, no es hasta hace unos 20 años cuando este concepto se generaliza en todo el mundo. Por las características especiales del Project Finance, muchas empresas empezaron a utilizarlo con su expansión en Latinoamérica, como se estudiará después en los casos de aplicación más adelante. Entonces, ¿qué es Project Finance? Es una estructura de financiación que se basa en los flujos de caja futuros de un proyecto como fuente de repago y en los activos del mismo como garantía. Se puede decir en una primera antesala a lo que es el Project Finance que la traducción literal no es la correcta, puesto que no es una financiación de proyectos, sino una financiación de proyectos sin recursos. Otro nombre también que recibe en inglés es Off-Balance Sheet Financing, que es dada una de las características que no maneja un balance, que se va a ver más adelante. Una nota que tenemos aquí es que la financiación tradicional utiliza los recursos del promotor como fuente de pago y garantía. En cambio, en el Project Finance, el riesgo y los recursos vienen de terceros o tanto como de uno. En lo posible eso se va a ver en la estructura básica de lo que es el Project Finance. Ahora, ¿en qué casos se utilizaría? Bueno, primero debe descartarse la idea del Project Finance como la solución financiera a cualquier proyecto. Solo si no se consigue financiación de otra manera se recurrirá al Project Finance. Un proyecto viable, rentable, con sentido comercial y oportunidad de mercado puede realizarse mediante una financiación vía Project Finance. Entonces, bajo el Project Finance, los bancos proveen financiación a un proyecto singular y asumen una gran parte del éxito o fracaso de este proyecto. Por tanto, como nos señala aquí los 3 puntos, los proyectos tienen que ser de gran envergadura, es decir, de decenas de millones de dólares. Los proyectos cuyos riesgos asociados pueden ser identificados, asignados y cubiertos con certidumbre son los que se tienen que tomar en cuenta, puesto que se tiene que hacer un análisis riguroso de esto, ya que de esto va a depender el éxito o fracaso, como ya se dijo, y los flujos de caja predecibles. ¿Por qué se utiliza? Permite financiar proyectos de gran magnitud optimizando recursos. Maximiza la capacidad de financiamiento del proyecto mismo y minimiza los recursos externos requeridos para realizar el proyecto. Entonces, la presentación bajo un proyecto adecuado, viable y rentable va a hacer que este proyecto vaya por sí solo o evolucione en este caso. La generación de flujos de caja más que suficientes tiene que atender al pago de la deuda principal y la remuneración a los fondos prestados o aportados. Ahora bien, la creación de una sociedad independiente jurídica y económicamente, que en Project Finance se conoce como SPP, que es la sociedad vehículo del proyecto. Una forma jurídica independiente creada para la gestión del proyecto, responsable de contratar su ejecución, obtener financiación, controlar su evolución, pagar las deudas y remunerar a los accionistas. Los accionistas inversores controlan la SPP, que pueden ser diferentes a los promotores iniciales interesados en el proyecto, que fueron los que buscaron y a los que se les dio la financiación. Ahora, como antes se ha comentado, un Project Finance no es una financiación barata, y por ello no todos los proyectos podrán ser financiados mediante esta modalidad.
Sin embargo, tenemos unas razones más para utilizarlo. El Project Finance permite repartir el riesgo entre varios participantes, que los vamos a conocer en la siguiente diapositiva. Pero antes tenemos que hacer caso a este punto que es muy importante. La creación de la SBP, como ya lo vimos, hace que contablemente se saque la financiación fuera del balance del promotor. Quien se endeuda es la SBP, como propietaria del proyecto. El promotor ni compromete directamente la calidad de su balance, ni la capacidad para endeudarse. Entonces se tiene la siguiente figura, que corresponde al balance de la empresa inversora. En la figura podemos observar el balance de una empresa antes y después de la inversión en un proyecto mediante Project Finance y con inversión tradicional, representando E a los valores de la empresa en situación previa, E' tras la financiación y P los valores del proyecto. En la inversión por Project Finance, la empresa sacará de su balance el neto P necesario para el proyecto, aportándolo al balance de este directamente, mientras que en la financiación tradicional todo se realizará dentro del balance de la propia empresa. En un Project Finance. Bien, en sus diversas modalidades se presenta como una operación compleja en donde se cruzan varios tipos de relaciones, envolviendo por consiguiente a varios tipos de sujetos, cada uno con un interés distinto, pero con un elemento común que es el desarrollo del proyecto. Como vemos en el esquema, las partes que se relacionan son el promotor, prestamista, los subcontratistas, donde están los constructores, proveedores, operadores y diseñadores. El proyecto que va a servir para los consumidores, donde también va a intervenir el gobierno. Los participantes de acuerdo al siguiente esquema. El promotor del proyecto o sponsor es quien identifica un proyecto y lo desarrolla. Luego tenemos al operador, que este sujeto será quien mantenga y opere el proyecto durante un periodo o todo el tiempo. Es quien maneja las diferentes etapas del proyecto y será monitor general del avance del mismo. Normalmente el operador del proyecto tiene además otra participación en el proyecto como promotor por regla general, y es elegido debido a su experiencia en la industria o capacidad de llevar a cabo esta tarea. Entonces aquí en esta parte que es la izquierda en el esquema podrían estar situados personas técnicas o en este caso como nosotros ingenieros. Del lado de los compradores u off-takers, que están a la derecha, son quienes se comprometen a pagar por el producto o servicio del proyecto. Ahora los prestamistas, que están en la parte superior, varían de acuerdo con el proyecto, así como puedan llegar a verse en un mismo proyecto prestamistas privados y organismos multilaterales de crédito. Por último, el gobierno puede intervenir en proyectos de interés público, por concesiones de explotación de recursos naturales o de infraestructura como autopistas. Su participación puede ser como inversionista de equity, capital de la compañía, prestamista por medio de líneas de crédito de fomento o patrocinados por entidades especializadas en apoyar sectores como las exportaciones, zonas de desastre, etc., como parte del contrato de concesión que se encuentra en la parte inferior izquierda del esquema. Entonces las condiciones principales son tres, que ya las vimos. Los fondos necesarios para terminar el proyecto, cuando una vez culmine el proyecto se disponga de la caja suficiente para cubrir gastos operativos y servicio de la deuda. Y por último, en cualquier desfase en el flujo de caja se cuente con fondos adicionales que se requieran. De los que se debe diferenciar son del Corporate Finance, que sería la financiación con el valor de la empresa, y del Asset Finance, que es la financiación de activos, por ejemplo las hipotecas de una casa. La aplicación para el Project Finance es diversa, tanto en los tratamientos con residuos, con energías renovables, con el agua en sus diferentes tratamientos, abastecimiento, distribución y desalinización del agua de mar, y también y más que todo en infraestructuras, puesto que es aquí donde entran los gobiernos, más que todo. En autopistas, túneles, puentes. Debemos recordar que todo esto iniciado por la construcción de una carretera en Inglaterra. Y en las telecomunicaciones, que son en satélites y líneas telefónicas, como vamos a ver más adelante en el ejemplo. ¿En qué casos no se utiliza?
en alto riesgo de mercado, por tanto va a tener productos de corta vida por las bajas barreras de entrada que va a tener el mercado meta. La fase de construcción, esta fase es importante. Aquí podemos ver en un ejemplo el porcentaje de la deuda sin recursos y los fondos propios. Estos porcentajes son estimados y no necesariamente siempre serán exactos. Puede ser 80-20, la cuestión es que la financiación es mayor por parte del sin recursos, que van a dar una sociedad vehículo del proyecto, la cual ya explicamos, a un contratista principal y los subcontratistas. Por tanto, se tienen tres pilares importantes que se vieron: los riesgos que van a ser repartidos y estudiados posteriormente, los flujos de caja que se tienen que tener conocimiento y aseguran la rentabilidad de este proyecto, y los participantes que están relacionados entre sí. La necesidad de expertos. Se necesita expertos financieros, legales y tributarios, puesto que se va a mover de acuerdo a esas tres áreas todo el proyecto. Los riesgos que se tienen en listas son la mayoría en los que se ve involucrado el proyecto. Tiene que estar respaldado bajo los documentos que van a estar de acuerdo los participantes para distribuir el riesgo. Entonces, aquella parte que pueda controlar un riesgo específico es la que debe asumir la mayor responsabilidad sobre el mismo. Cabe mencionar que aquí están incluidas las compañías de seguros. Herramientas para el manejo de riesgos. Se tiene bajo contratos y garantías. Los riesgos son trasladados a las contrapartes de la SBP en los contratos del proyecto. Esto es para la distribución de riesgos. Y también garantías para evadir riesgos distintos al de crédito e inversión, como ser operacionales, tecnológicos, de demanda, etc., que podrían ser variables no controlables. Las diferencias que tiene con el financiamiento directo son dos principalmente: en la organización, donde la sociedad de propósito exclusivo es fuera de balance, y en los flujos, que se usa solo para mantener el operativo el proyecto, repagar el financiamiento y brindar retorno a los patrocinadores. Estos no tienen mucha libertad para decidir sobre el flujo de caja libre, pues contractualmente se fija su destino. La clasificación del Project Finance, de acuerdo a la óptica de la SBP, son 5. De acuerdo a que si son concesiones estatales se queda, se transfiere, si no se transfiere, o si los tres actores diferentes, la SBP, la que construye, el banco propietario del activo y el que alquila como licio. Y por último, los flujos de caja que provienen de una cuota peaje. Y si bien no es directo, el Estado lo paga, va a recaer en los impuestos que se da, y esto se denomina peaje en la sombra. Entre las ventajas que se tienen son 6. La más importante es la que se menciona a continuación. El Project Finance permite a la SBP endeudarse con unos ratios superiores al 50%, llegando a ser en algunos casos del orden del 80%. Y entre la principal desventaja se puede citar a el diseño del Project Finance, que es a menudo difícil debido a tanto al número de riesgos como de participantes, lo que complica la gestión posterior del proyecto. Además del tiempo de estructurar todas estas operaciones es alto, no menos de 6 meses, hasta mediano plazo. Como caso de aplicación tenemos 3. Empecemos por el internacional, que es Antamina, que se encuentra en Perú. Con los siguientes datos generales se puede observar las empresas involucradas, las que están en lista, las 4, con sus diferentes porcentajes, siendo un total de 2.000 millones de dólares. Esta empresa se caracteriza porque el pasado siglo, en el año 1999, salió como la mejor financiada en una revista importante para el Project Finance. Esta es la estructura que siguió este proyecto, y el riesgo político que tuvo es garantía con el gobierno alemán sobre el crédito concedido. El riesgo del mercado, la compra aproximadamente 20% del zinc y el cobre que se producirá, aparte de la diversificación y el compromiso de venta.
El riesgo ambiental que debe estar debajo de las normas locales. Tenemos que tomar en cuenta que los proyectos que se desarrollan tienen que desenvolverse en donde se están desarrollando, en la región, y respetar sus normas. De acuerdo al financiamiento, limita los niveles de deuda adicional permitida, así como la concesión de garantías, préstamos, inversiones, entre otros. En el caso del satélite Tupac Katari, en diciembre del 2010 el gobierno de Bolivia y el Banco de Desarrollo de China firmaron un contrato por $295 millones para financiar su construcción. Los pagos eran semestrales. Según el director de la AVE, los pagos de crédito se realizan cada 6 meses, debiendo cancelarse alrededor de $30 millones al año. Los flujos de caja, por otro lado, se recaudaron alrededor de $16 millones por el uso comercial del Tupac Katari. El caso de aplicación Mi Teleférico, este es un esquema directamente aplicado a lo que es Mi Teleférico como un proyecto independiente, ya lo explicamos. La parte operacional viene por Doppelmayr, el prestamista sería el Banco de Desarrollo Productivo de China, los compradores o los clientes o consumidores seríamos nosotros. También del aporte equity vendría por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Todo esto se controlaría mediante la cuota que se da de 3 bolivianos por pasaje en el teleférico, lo cual sería una retribución para lo que se está haciendo, que sería el flujo de caja que se previó. Eso es todo, gracias por su atención, espero les haya servido.